Hola, les damos la más cordial bienvenida a este tercer seminario de música y género de la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA. Este es un proyecto financiado por Ibermúsica, de quien estamos muy agradecidas porque es la primera vez que se unen tantos países para poder dar a conocer el trabajo de las compositoras de este bello y gran continente. Esta mesa se llama Mesa de la Enseñanza de la Composición y vamos a abordar distintas temáticas para que puedan conocer las experiencias de los países que están representados en este momento, que es Argentina, Colombia y Chile. Le quiero dar la más cordial bienvenida a mis colegas, Marcela Laura Perrone, que está en Argentina, Natalia Trujillo desde Colombia, Antonella Cupertari desde Argentina, Candela Méndez también de Argentina, Paula Mesa, Argentina, y yo representando al delgado país que es Chile. Así que esperamos que disfruten y que puedan conocer las experiencias docentes y también desde nuestro ser como estudiantes de la enseñanza de composición en Latinoamérica. A continuación vamos a escuchar a la colega Paula Mesa, quien nos va a introducir en por qué nosotras estamos haciendo esta mesa y por qué es la temática y por qué es la motivación también de realizar este encuentro en torno a la composición. Querida Paula, cuéntanos. Hola Valeria, gracias. Bueno, la idea es compartir algunas breves conceptos con respecto a nuestras vivencias, tanto como compositoras, también como docentes, pero principalmente por qué el encuadre que le estamos dando a este seminario de la composición desde la perspectiva de género. No es solamente un encuentro de compositoras y compositores latinoamericanos, sino que también es un espacio de reflexión sobre nuestras prácticas desde este marco teórico conceptual. La idea entonces es que la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y disidencias, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre las personas se dan no solo en su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. En síntesis, que asignen tareas, roles en la sociedad, espacios de participación en base al sexo no tiene nada que ver con la naturaleza. El sistema sexo-género es una construcción sociocultural y es también un sistema de representación que asigna significados y valores por su sexo y edad a las personas que son parte de una comunidad. Nosotros como compositoras y latinoamericanas, no solamente desde el punto de vista de las mujeres, sino también del grupo colectivo LGTBQ+, siempre tuvimos muy pocas posibilidades de acceder a ciertos espacios y a ciertos roles, y eso estaba dado porque éramos mujeres. Entonces, por esta razón, a nosotros nos nuclea la idea de organizarnos y compartir experiencias, teniendo en cuenta esta problemática que debemos afrontar, que es la construcción social con respecto a nuestro sexo. Muchas gracias, querida Paula. Es muy importante poder contextualizar el por qué estamos hablando desde la perspectiva de género en la enseñanza de la composición en Latinoamérica. A continuación hemos diseñado un bloque que se llama Experiencias Formativas, mi yo como alumne, y vamos a escuchar cómo fuimos formadas, ¿cierto?, en esto de aprender a componer y poder finalmente sentir que somos compositoras en este medio. Vamos a partir entonces con la experiencia de Antonella Cupertari. Cuéntanos, querida Antonella. Hola, vale, gracias. Hola a todos y todes. Bueno, yo mi experiencia, digamos, yo me formé en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Artes, en la carrera de composición, y digamos, también tuve experiencias en otras instituciones, la Universidad de Quilmes, y bueno, y antes previamente en conservatorio,
Pero bueno, en la carrera de composición lo que sucedió fue que en principio la mayoría de los docentes que tuve fueron varones, y como estudiante también me encontré en una situación en la que yo era de las pocas mujeres que habían estudiando cuando ingresé. Éramos 3, como mucho 4, y a medida que pasaban los años, bueno, algunos también habían movimientos de los estudiantes se cambiaban de carreras, y llegaba un momento en el que yo me quedé, digamos, siendo la única estudiante en composición ahí. También algo que se percibió en ese momento, y quizás ahora también sigue sucediendo, es el tipo de música que se estudia, digamos, la música más canónica, y también de compositores varones, que suele haber, que estudiamos, y la poca referencialidad que tenemos de compositoras mujeres, ¿no?, cuando empezamos a estudiar. Bueno, y en ese sentido a mí me sirvió tener algunos nombres como referencia cuando a medida que iba conociendo música, Graciela Párez Iris, u otras de otros lugares de Europa, pero bueno, como las más referentes, ¿no? Volkaya, etcétera, Gubaidulina, esos nombres más que nada. Y una cosa que me sirvió también, a pesar de que habían 2 docentes solamente mujeres ahí en todo lo que era la cátedra de composición, que eran la mayoría varones, a mí me sirvió mucho tener como referencia cuando entré las 2 mujeres que habían dando clases. Mi conexión con Leandra Yurita, bueno, luego posterior cuando terminé con María Cecilia Villanueva, pero tener compañeras, algunas compañeras y algunas referentes mujeres, fue de gran ayuda. A pesar de que por ahí no pensaba tanto estas cosas, tenerlas cerca fue interesante. Y bueno, por ahora creo que eso. Muchas gracias, Antonella. Bueno, seguimos entonces y nos vamos con Paula Mesa. Paula, querida, cuéntanos un poco tu experiencia como alumna. Bueno, Valeria, yo me formé en la misma institución que Antonella, pero 20 años antes. Y hay algunas cosas que me sorprende que ella esté narrando 20 años después. Yo creo que la gran diferencia de transformación que se está dando de a poco es que empezamos a tomar conciencia de que no se puede naturalizar que a la composición se dediquen a estudiar sistemáticamente en general, la mayoría de las veces los hombres y no las mujeres, por algo sucede. Nos faltan modelos, esos modelos que ella señala como que tenía como referentes en mi época no existían. Eran todo el cuerpo docente de hombres y yo fui la única mujer que terminó la licenciatura. Y lo terrible es que estaba naturalizado eso. Era natural que pocas mujeres estudien, nadie se lo problematizaba, digamos, nadie lo generaba, lo construía como una situación a analizar o a ver qué sucedía. Y también es cierto que las mujeres que cursábamos composición no teníamos el mismo trato que los hombres que cursaban composición. Es decir, que además era una carrera expulsiva para nosotras, digamos. Sufrimos varias violencias verbales de parte de docentes que no tenían nuestros compañeros. Pero bueno, con los años estas cosas se revisan, estas cosas se miran y se ven y se toma conciencia y se hablan, que es un poco lo que hacemos en nuestro espacio. Yo creo que también el hecho de trabajar sobre modelos y estéticas que sean impuestas, que no se parta acerca de la realidad de cada alumno, y que además todos esos modelos de composiciones estén realizadas por compositores, y que no tengamos acceso, digamos, yo estoy hablando de los 90 donde no había internet, entonces era todo mucho más difícil, conseguíamos un cassette y lo repartíamos entre nosotros con grabaciones, pero era muy difícil conseguir grabaciones de mujeres compositoras o de conocer a mujeres compositoras si nuestros docentes no nos brindaban ese espacio.
Así que bueno, yo creo que la diferencia entre mi época y la época de Antonella, más allá de los puntos de contacto, es que ahora estas cosas tenemos espacio para hablarlas. Y no es poco eso. Muchas gracias, Paula, y qué importante conocer la diferencia generacional también en la formación en una misma institución. Nos movemos por el continente y nos vamos entonces a conocer la experiencia con Natalia Trujillo en Colombia. ¿Cómo estás, querida Natalia? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, les cuento que mi inicio en la composición fue bastante lindo porque comencé en la infancia con mi profesora de canto. No sé, tuve la gran fortuna de, aunque las clases eran pues realmente para canto, siempre terminábamos componiendo. Entonces se volvió algo parte de mí, se volvió algo natural, se volvió mi mundo, o sea, la composición se volvió todo para mí y digamos que fue la manera en que encontré siempre de hacer catarsis cuando estaba sola, no era una niña muy sociable. Entonces la composición para mí fue maravillosa y tuve la gran fortuna de dar con una gran mujer tierna, amorosa, comprensiva, súper tesa. Tesa acá en Colombia equivale a genia en Argentina. Entonces fue muy lindo. Mi choque en la composición se dio sobre todo fue en la universidad, porque no se analizaba música de mujeres, no nos hablaban de compositoras. Entonces yo venía, claro, de mi infancia, de ver la composición como algo completamente natural para mí siendo mujer, al choque de un lugar donde no se mencionaban mucho sobre compositoras, si acaso una al año, si tenía suerte. O ya cuando empecé a ver un poco más de composición contemporánea, de pronto sí se mencionan más, pero no al mismo nivel y no a la misma cantidad de obras para hombres. Entonces creo que en el momento de elegir mi énfasis, me costó mucho decidirme entre instrumento y composición, no porque la composición no me apasionara, sino porque no encontraba como que perteneciera, ¿cierto? Mucho a la academia. Entonces, al fin escuché mi corazón y recordé como todo lo que viví con mi maestra en mi infancia. Y también conocí por ese entonces a la maestra Catalina Peralta, la cual realmente terminé por convencerme de que era mi camino, pero entonces creo que sí es importante tener referentes en la historia de la música, en los análisis y en las materias de composición en las universidades, en la academia. Muchas gracias, querida Natalia, y qué bonito que tu primera experiencia fue tan positiva. Eso queda ahí como guardadito en el corazón y da como energía para seguir, aunque uno vea las cosas tan adversas. Muchas gracias. Y seguimos entonces también, nos devolvemos de, hacia más al sur, ¿cierto? Y nos vamos con la querida Marcela Laura Perroni. Cuéntanos, querida Marcela, cómo fue tu experiencia como estudiante. Bueno, un poco similar a la de Paula y a la de Anto, estudié también en la Universidad Nacional de La Plata, pero en los años 90, un momento también muy difícil para la Argentina en todo sentido. Y lo que estaba leyendo de esta reflexión es que algunas de las cosas que me devuelven mis estudiantes en el cotidiano, algunas siguen sucediendo y es un poco preocupante para mí, ¿no? 30 años después, dado que hay tantas cosas diferentes, ¿no? En el mundo y en cuanto a la tecnología, en cuanto, bueno, esto de internet, ¿no? Realmente en la época en que yo era estudiante, al igual que Paula, era difícil conseguir material, partituras, grabaciones. Nos pasábamos el cassette o el CD grabado, pero no era solamente eso, sino tener el dato de por dónde. Y ahora la sensación que tengo es que hay muchísimo material en las redes, pero no siempre llegamos a ese material. Lo debo haber dicho 20 millones de veces, perdón si me repito, pero el hecho de que esté disponible no nos asegura que lleguemos nosotras mismas y también nuestros estudiantes, ¿no? El valor de llevar algunas cosas a la clase, de hacerlas escuchar juntos,
¿no? Incentivar esa curiosidad, ese descubrimiento, es toda una diferencia a la hora de conocer estas compositoras y compositores con EDE inclusive. Y un poco lo que a mí me ha sucedido es que tenía ganas de tocar el piano, tocar percusión, que de hecho yo me formé también en música popular, pero afuera de la facultad, y tenía como esa suerte de división entre las cosas que veía en la facultad y lo que veía con mi maestra de piano y mis otros maestres por fuera. Y hubo un gran momento de aguas que fue cuando conocí a Corión Aronian, año 99. Él venía cada 15 días desde Montevideo a Buenos Aires y nos daba una mezcla de seminario que era un poco de análisis y orquestación y también de taller de composición en el cual componíamos piezas acústicas, electroacústicas y también canciones populares. Para mí ese fue un momento de mucha apertura mental en todo sentido, estética, técnica, porque era ponerse a escuchar y descubrir Lageman, Roldán, Revueltas, también Parra o Yupanqui, pero en un mismo plano de valoración y de escucha atenta. Y me pregunto hoy cómo es posible salir de un paradigma que tiene tanto énfasis en el repertorio europeo, más bien machista, siempre atrasado, 60 años, 100 años, y cómo incluir en el caso de la Argentina, por ejemplo, bueno, a Solomonov, a Villanueva, a Lambertini, a Dianda, ¿no? Entonces hoy me la paso descubriendo y compartiendo videos y grabaciones de estrenos de obras, y también invitando a descubrir esas músicas para que las podamos incorporar a los planes de estudio, porque de alguna manera en los planes de estudio eso no está cerrado. Hay contenidos, pero no está tan acotada la bibliografía. Si queremos podemos... Me estoy metiendo un poco con el otro punto, ¿no? Con el punto de la enseñanza, pero bueno, un poco como qué es lo que recibimos y cuando pasar los mismos lugares, porque algunas cosas son inevitables, pero además no escatimando este repertorio latinoamericano y de las mujeres y disidencias, básicamente. Muchas gracias, Laura. Sabemos que tienes tanto que decir con tu experiencia. Yo de verdad siempre no me marea que usted lo diga 20 veces, porque es reafirmar algo que de verdad existe y es parte de la historia que también hemos decidido cambiar. Así que gracias por tu testimonio, querida Marcela. Nos movemos por Argentina y nos vamos a la experiencia de nuestra querida Candela Méndez. ¿Cómo estás, querida Candela? Hola, Vale, muy bien, hola a todos. Bueno, mi experiencia, yo sigo siendo estudiante, entré recién a la carrera en composición en el 2016, así que sigo siendo estudiante, todavía estoy a punto de recibirme, se podría decir, pero todavía me faltan rendir finales. Y nada, no ha cambiado mucho. Yo me formé igual en el sur de Argentina, en la ciudad de General Roca, en el IUPA. Mi universidad igual dentro de todo es bastante nueva, recién hace un par de años se formalizó como universidad, y en lo que fue la carrera siempre tuve básicamente a los mismos dos profesores como pilares, y después el resto de mis profesores siempre fueron hombres, que fueron formados por esos dos profesores. Así que se darán cuenta que el pensamiento siempre fue bastante igual. Cuando yo ingresé, antes de ingresar a la carrera, hice unos 2 años previos, donde tenía que rendir lo que era audio, taller de sonido y eso, y después recién entraba a la carrera. Y cuando yo ingresé en ese momento, que era re chica, lo primero que me dijo el profesor fue como, bueno, que yo medio como que ahí no iba a durar, lo dijo a su manera, y no sé, y siempre, yo digo, yo era muy chica y por ahí era muy inocente en ciertas cosas, entonces hay cosas que las tomaba como, bueno, nada, no, las tomaba así como que pase. Incluso, no sé, me hacían chistes machistas, por así decirlo, y me decían, Candela, tapate los oídos. Siempre hubo una división.
Y como que yo veía en mi primer año, por ejemplo, que le daba mucha atención a los varones y yo estaba a un costado. Incluso me daba miedo ir a la clase de taller de sonido porque me daba vergüenza presentar frente a todos los varones porque yo siempre estaba como a un lado. Y fue como ese mismo año me dije, bueno, nada, si esto te gusta, ponete bien firme, seguilo, y bueno, seguí. Al año siguiente entramos como 14 en esa camada, bastante pocos, pero yo era la única mujer. Y al año siguiente éramos 3. Y al otro año, cuando ya entré a la universidad, era la única. Y ahí el profesor empezó a tomarme de ejemplo, diciendo, bueno, Candela, que yo no confiaba en nada de ella, mírenla. Me toman de ejemplo para los chicos que venían atrás. Y bueno, yo, como dije en su momento, era como, bueno, normal, acostumbrada a que siempre medio la sociedad machista, entonces como que esas cosas no me di cuenta y seguí cursando así, siempre fui única alumna porque, bueno, quedé sola en mi camada, entonces, nada, los profesores no les quedó otra que acostumbrarse, incluso me decían, es que yo no estoy acostumbrado a tener estudiantes mujeres. Y como que siempre les costó conmigo, porque era como siempre pensaba un poquito diferente, ellos venían de tener alumnos que seguían mucho su corriente y como los que tenían, y yo siempre fui un poquito más de desviarme y de querer investigar cosas y nada, y por ahí incluso les molestaba un poquito, me lo han dicho, mi inocencia, por así decirlo, porque yo por ahí decía algo y después me reía, porque tengo costumbre de ser así, y me decían, sácate eso, sé un poco más seria. Y yo, bueno, está bien, como eso, haciéndole caso. Y después ya cuando fui creciendo más me di cuenta y me cansé un poco y dije, bueno, esto no va. Pero al fin y al cabo siempre tuve los mismos profesores y por ahí he crecido un poco más en la composición porque empecé a irme a festivales a otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, todo por mi cuenta. Y porque sentía que si seguía viendo lo que estaba en mi universidad me iba a quedar como con el mismo pensamiento que tenían los demás y a mí me gustaba como explorar más. Así que es eso, siempre estuve como intentando buscar de otros lados, hacer otras conexiones y eso. Pero siempre mucho por mi cuenta. Por ahí mis profesores a mí, eso, como que nunca supieron bien cómo guiarme, entonces me dejaron ser básicamente en lo que fue la carrera. Así que mi experiencia se basa en más o menos en las cosas que yo misma he buscado y tratado de agarrar y eso. Y nada, siempre medio que me sentí excluida hasta el día de hoy, como me siento medio excluida de lo que es el ámbito de composición, porque después atrás mío hay como un bache de un año que medio que todos se quedaron, entonces como que vienen otros chicos que por ahí incluso o tienen mi edad o son más grandes, pero que son todos, vienen en grupo de varones. Recién ahora este año entraron 2 chicas a primer año, y creo que una ya dejó. Y esa camada como que siguen el mismo corriente que seguían los otros que estaban adelante mío. Entonces por eso siempre como que me sentí, bueno, el bichito raro ahí de la composición. Pero digamos que me acostumbré. Gracias, Cande. Qué fuerte. Bueno, es como el hilo conductor que hemos tenido en los encuentros, no solamente en este, sino que en todas las sesiones donde hemos ido corroborando que eso ha sido una matriz cultural con la cual hemos crecido todas y todes. Creo que es importante que eso siempre quede como testimonio, porque estamos en una época en donde queremos cambiar las cosas y eso es importante que quede registrado ahí, que no solamente es un país, son varios países. Y eso es potente. Muchas gracias por tu testimonio, querida Candela. Y bueno, yo estudié en Chile. La verdad es que yo soy de esas personas que lamentablemente no puede sentir orgullo con quien estudió. De todos los profesores que he tenido, todos están acusados de algo. Y eso es como fuerte, porque en el fondo me piden el currículum y yo he tenido que como ir borrando mis experiencias pedagógicas. Y con una lamentable sensación como de orfandad compositiva, finalmente. Porque el, el hecho de haber compartido con estas personas y haberse dado cuenta que tenían estas actitudes que eran poco académicas con otras compañeras, que no eran mis compañeras, sino que digamos con el estudiantado, eh, finalmente decantan en que los saquen de la universidad. Entonces, en el fondo es súper fuerte sentirme como una alumna sin profesor.
Y por otra parte, yo cuando entré a estudiar música, yo venía de otra carrera, yo había estudiado educación física en la universidad. Entonces mi mundo era hacer la rueda, el rondán, nadar, saltar, era otra cosa. Entonces cuando llegué todo era novedoso, todo era lindo, me encantaba todo, me decían, oye, este es Bach, oh, qué hermoso, oye, este es la música de la teoría, qué lindo, y era todo así como un mundo fascinante. Y en ese primer año también yo tuve la oportunidad de conocer al único profesor que nombro, que es Andrés Alcalde, eh, bueno, que también fue despedido de la universidad, pero en este caso fue porque era muy pesado, ya era una persona con una poca capacidad, digamos, de ubicación académica, de inteligencia emocional, eh, pero era, digamos, una persona que sabe mucho hasta el día de hoy. Y, y con él aprendí el contrapunto, un montón de cosas. Yo era hacer un taller de composición a la universidad. Pero ese taller era como un mito, así como era así como la cosa más elevada que te podrías imaginar, así como llegar al Olimpo, era llegar así como, vas a entrar al taller de composición. Taller donde habían puros hombres y el grupo más antiguo había una sola mujer, que yo por, digamos, por conversaciones también con ella, porque fue la primera que premiamos con el colectivo Resonancia, que es la doctora Silvia Herrera, la trataban pésimo, pésimo, así como, y con esos típicas como comentarios que la mujer no compone, terminaba llorando, escribiendo en la pizarra, con un temor absoluto, así como de que las cosas no le resultaran, no poder explicar por qué había puesto esa nota y no otra, y además que había una como enseñanza basada como en, digamos, patrones como súper marcados del siglo XX, o sea, tenía que ser como Franco Donatoni. No podía sonar así como otra cosa, tenía que ser como la música de Franco Donatoni y el proceso compositivo de Franco Donatoni. Entonces te cerraban también como otra posibilidad sonora, a otro mundo, de conocer formas de relacionarse con el sonido. Eh, y a mí me molestó también una vez que en mi formación también no existieran referentes para escuchar la programación de obras en los festivales de música contemporánea, también no había mujeres, por lo tanto era algo que te hacía pensar, ¿por qué uno iba a estar sola en esto? Pero dentro de mi formación que tenía que ver con otra carrera, que te hace adquirir otras habilidades, a mí me molestó cuando un día yo estaba desarrollando un ejercicio en la pizarra y me dicen, ay, pero si la mujer no compone, si eso es como una entretención. ¿Qué me dijeron a mí? Yo con mi carácter súper sumiso, que como, fue como, y yo dije, eso es imposible, y me parece que es tan pedante eso, si creen porque hacen cuatro notas, ya, y fue como una discusión bastante como, yo dije, yo esto no lo voy a aguantar, y nunca lo aguanté tampoco, hasta el día de hoy. Y siempre todo, no, pero ¿para qué te enojas? Si era un chiste, si era una broma, si era esto, si era lo otro, y todo era así como todo tan liviano y nunca le tomaban el peso a lo que estaban haciendo. Después en otra oportunidad me dijeron, yo quiero pasar a la historia como el hombre que permitió que la mujer compusiera en Chile. Y yo, hello, así como broma. Broma que quiere decir ese título, así como ignorando que habían habido compositoras en Chile y lo que me extrañaba es que nunca estuvieron en la academia. O sea, ¿por qué sabían compositoras como Leni Alexander, Ida Vivado? No, no estaban en el repertorio. O sea, o pasaban por fuera, tenían que estar en cargos que no eran precisamente ser profesoras de composición. Y todas esas cosas se van sumando en el camino. Se van sumando en el camino y realmente lo triste es haber crecido pensando que una era la que estaba haciendo la cosa rara. Y no era así, sino que habían estos como maltratos que obviamente, y más encima darle como una sapiencia sobrenatural a hacer música contemporánea, era como tenías que ser demasiado elevado para entender esto, y era como esto no es como un espacio de mujer y todo. Entonces, claro que es fuerte, pues fuerte no crecer con esos referentes, y como le digo, para mí lo más fuerte ha sido el hecho de no poder tener la tranquilidad emocional de poder decir con quién estudié, porque fueron procesados por acoso y abuso. Y eso no le puede pasar a nadie más. Nadie más puede sentir como que quedó así como con vergüenza, porque en el fondo es como una vergüenza. Eh, y eso, creo que eso para mí es como súper importante dejar en claro. Eso no puede volver a pasar en una universidad.
Vale, Qué bueno que destaques esto, Vale, porque es un tema que salió mucho en la mesa sobre educación del año 2020, ¿no? Donde Amalia nos compartía el relevamiento que habían hecho y, o sea, si bien esos casos son muy graves y por eso fueron investigados y separados del cargo, el problema es tanto los otros casos que nos contás que te pasaron a vos, o lo de Candela, lo de Paula, a mí también, los casos en los que la violencia es los micromachismos, esos pequeños comentarios que no, pero es una bromita, mira si te lo vas a... Y eso va erosionando, va desgastando. Bueno, hay gente que se cansa y se va, por eso es que la mayoría éramos uno o dos en el año de nuestra cursada. O bueno, o como en tu caso, es levantar la voz y decir esto, ¿cómo me está diciendo esto? Es una barbaridad, ¿no? Pero también arriesgarte a que eso te signifique nunca más poder aprobar ese curso o lo que sea, porque también está el tema de la relación de autoridad. Entonces es muy difícil responder cuando hay una situación de esas. claro. Bueno, y en estos contextos en los cuales nosotras nos educamos, nos formamos en distintos países y hemos dado cuenta que tienen puntos comunes, nos tocó el momento, gracias a tantas luchas feministas y tantos movimientos que han querido volver a levantar la voz y poder empezar a equilibrar la cancha y empezar a entender que la perspectiva de género o que el feminismo es una búsqueda de una convivencia sana en un espacio seguro y libre de violencia. Y eso yo creo que es súper importante dejarlos claros. Y nos toca, como en el caso mío y el de varios de ustedes, el lograr hacer la cátedra de composición, hecho que pasa en el siglo XXI. En el siglo anterior no podemos decir lo mismo. Entonces, en este segmento queremos comentarles cuál ha sido nuestra experiencia, pero no como alumnas, sino que tomando esa experiencia de alumnas, cómo nos hemos ido enfrentando en la enseñanza de la composición, y quiero partir ahí con la querida Paula Mesa. Querida Paula, cuéntanos cómo ahora tú lo ves desde el otro lado, que es el ejercer la docencia. Bueno, esto es una transformación porque además yo estoy convencida que aprendemos a dar clases dando clases, ¿no? Digamos, hay todo un imaginario que podemos llegar a tener con respecto a los roles. A mí me apasiona dar clases, digamos, no es que caí en la docencia porque mis obras no se tocaban, no podía vivir de la composición, sino que realmente para mí dar clases es una función que me lleva muchísima energía y mucho placer, me genera mucho placer. Y tengo también la posibilidad de dar clases utilizando la composición como herramienta didáctica y además como materia en sí misma en varios lugares, y eso también me exige no solamente adaptarme a las edades, a las temáticas, sino también a los cambios generacionales. Digamos, todo lo que yo viví, para lo que me sirvió primero fue como para intentar construir espacios democráticos, espacios en donde poder darle voz a las voces de mis alumnos. Por ejemplo, en una institución donde trabajo doy composición a alumnos de 12 a 19 años. Y obviamente uno tiene un programa de estudios, digamos, es una institución de la Universidad de La Plata que es única, digamos, en el sentido de poder dar la materia composición, no es como parte de otras materias. Y sí, hay conceptos, hay un programa de estudios, pero la idea es que la estética no esté digitada por mi persona, sino que puedan componer en los géneros que ellos quieran y ellas quieran, en base a tratar de poder construir su propia voz. Y bueno, para algunos es una materia que les fascina, para otros es una materia que les puede costar un poco más porque su lidio no pasa por ahí, pero lo importante es que el placer de poder buscar, de poder construir discursos originales, sonoros, con diferentes materiales, en diferentes lenguajes. A veces vamos más hacia las llamadas músicas populares, otras veces vamos más a las músicas no tonales, rompiendo con estructuras que son las que ellos consumen y ellas consumen en forma más frecuente. Pero mi objetivo siempre como docente es ese, de tratar de darles espacio para construir su propia búsqueda, su propio modo de decir.
Con las clases individuales, bueno, ahí son proyectos en donde parto de lo que cada alumno quiera desarrollar, pero siempre intento que la escucha se amplíe, ¿no? Digamos, tratando de buscar, decir, bueno, hay una estética que está buscando cada alumno, bueno, la idea es que en el espacio que comparten conmigo, esa estética pueda ponerse en discusión con otras músicas que tal vez no escucha, y que tenga más posibilidades de elegir. Muchas instituciones que yo trabajo son de educación pública, no arancelada, y yo creo que desde el Estado tenemos que dar la mayor cantidad de recursos para que nuestros alumnos abran su cabeza, abran su imaginario, y que el techo se eleve en posibilidades de elección. Yo creo que es una obligación del Estado, y es un poco lo que intento como práctica, no trabajar sobre modelos, copiar el tipo de composición sino que aprendan técnicas compositivas para poder desarrollar sus propios discursos. Y sí, obviamente, a veces abrevo en Bach, y otras veces abrevo en Spinetta, o en el Cuchi Leguizamón, que son músicos de rock o de folclore argentino. Y cada vez más estoy buscando más repertorio de mujeres, a partir un poco de lo que, relacionándolo con lo que hablamos en el comienzo, tomar conciencia de que hay una intencionalidad en ocultar nuestra producción como compositoras, es el primer paso como para decir, bueno, yo no puedo seguir reproduciendo eso. Entonces, digamos, nosotros en la cátedra, en La Plata, en la cátedra de composición, como decía Antonella, hay 2 mujeres titulares de cátedra, entonces que conozcan sus obras, que conozcan obras de otras compositoras latinoamericanas, y que sepan que existimos y que producimos, y tratar de buscar los recursos como para generar bancos de datos, por ejemplo. La idea de decir, bueno, yo construí mi formación sin modelos, que mis alumnos sepan que hay otros modelos como para aprender. Así que bueno, me parece que pasa un poco por mi elección de posicionamiento ideológico, realmente, de ser espacios colaborativos de trabajo en donde puedan tratar de darles la posibilidad de que expresen sus ideas de la mejor manera. Qué ganas de ser tu alumna, querida Paula, con esas experiencias que uno necesita para poder expandir la mente, sobre todo cuando hablamos de la creación musical. Bien, nos vamos entonces con Colombia. Querida Natalia, cuéntanos, ¿cómo has podido tú desarrollar tu experiencia pedagógica? Bueno, resulta que cuando salí de la universidad, noté que la verdad no me apasionaba mucho como verme enseñando en una universidad, porque como les cuento, mi experiencia más linda en la composición fue en la infancia, y creo que mi maestra me dejó un legado muy bello, y es un amor muy grande por las infancias, y también de que yo sentía de que cuando asistía o veía o recordaba también en academias que estuve de pequeña, no recordaba que me enseñaran composición. O sea, si yo no hubiera dado con mi maestra, yo no hubiera tenido esa felicidad tan grande desde mi infancia. Entonces se me generó como esa pregunta de por qué no se enseña composición desde la infancia. Crear es un derecho. Entonces a partir de eso me han surgido muchas preguntas y muchísima pasión por enseñar composición, y ahorita tengo el gran honor de hacerlo con niñas. Entonces a partir de eso pues redacté unos puntos acerca de los cambios de perspectiva que he tenido y que espero desarrollar un poco más en las ponencias que estaré dando en julio y agosto. Bueno, entonces algunos de esos cambios fueron: el primero es que la composición no es una práctica disponible solo para expertos. Pensar que la composición es una práctica para genios es un pensar y accionar bastante elitista desde muchos aspectos. Un niño, niña o persona que está iniciando su proceso musical puede componer tanto música de la práctica común como también contemporánea y lograr resultados bastante buenos. Otro de los puntos y cambios que he tenido acerca del pensamiento de la educación musical es que la educación musical no debería ser un ente aislado de temas que competen a las y los educadores. Es necesario que los que enseñamos educación musical y enseñamos composición nos preguntemos qué descubrimientos hay sobre el aprendizaje del cerebro actualmente,
Son mis clases espacios seguros que faciliten el aprendizaje de todas las personas. No es nuestra responsabilidad como docentes cuestionar también las metodologías, contenidos y todo lo que corresponda con nuestra práctica. Pienso en esa parte que a veces nos aislamos mucho también de qué está pasando en cuanto a la neuroeducación, la psicología, a los descubrimientos que se han hecho sobre el cerebro, bueno, tantas cosas que constantemente se descubren y se hacen grandes aportes. Creo que la educación musical no debería estar aislada de eso, que es muy importante también comprenderlo y hacerlo. Otro de los puntos y de los aspectos que he estado pensando y que han cambiado en mí es que entiendo ahora que existen y nos competen la neurodiversidad y la neurodivergencia, que todos los cerebros funcionan diferente y que cada cerebro es un mundo. Por el mismo factor, los tipos de aprendizajes son tan diversos como las personas que han existido, existen y existirán. Por lo tanto, el mismo modelo de clase siempre, las mismas estrategias psicopedagógicas, la misma música, etcétera, abarcan solo algunos tipos de inteligencias, aprendizajes, culturas y contextos, dejando a gente por fuera. Para mí, el concepto de genio viene del pensar que un cerebro debe responder e interactuar consigo mismo y el entorno desde un tipo de molde preestablecido en el cual solo pocos encajan. Al igual que las pruebas para medir el coeficiente intelectual, que solo abarcan el tipo de inteligencia lógico-matemática y la lingüística. Otro de los puntos, y que es el que más me emociona, es el que tiene que ver con la construcción de nichos o entornos seguros y la neuroplasticidad. La metodología que al final de 2 años que llevo investigando y enseñando a las niñas sobre composición, es que la mejor metodología es la metodología horizontal, y la encontré en una metodología llamada la caja de herramientas. Este método es muy usado en Berkeley y a mi parecer en cuanto a educación es el más acertado por ser el más incluyente en todos los sentidos. Él o la maestra no impone metodologías, repertorios, estéticas, bibliografías ni perspectivas. Cada estudiante tiene la oportunidad de crear su propio espacio de aprendizaje, libros, música, ejercicios, etc., basado o basada en su cultura, su contexto y su ritmo de aprendizaje. Él o la maestra actúa como un acompañante, mas no como un dios o diosa que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ordena. Cuando el trabajo a realizar debe ser en conjunto, entre todas las personas arman esa caja de herramientas de trabajo semestral o anual. O sea que se puede elegir si se va a crear una caja de herramientas por estudiante o si se va a crear una en conjunto en la clase. Esta metodología incentiva el autoconocimiento, pero también a conocer y respetar el contexto de otras personas, que deberían ser uno de los propósitos principales de la educación, ya que nos llevan tanto a docentes como a estudiantes a hacernos preguntas individual y colectivamente realmente importantes, como cuál es mi cultura, que no tiene que ver solamente con las costumbres del lugar donde nací, sino las influencias musicales que he elegido libremente y he tenido a lo largo de la vida. ¿Cuál es la cultura y el contexto de mis compañeras y compañeros? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cómo funcionan los cerebros de mis compañeros y mis compañeras? ¿Cómo puedo sonar? ¿Cómo quiero sonar? ¿Cómo quieren sonar mis compañeros y mis compañeras? ¿Dónde quiero sonar? Etcétera. Son infinitas las preguntas que pueden surgir y con las cuales podemos nutrir nuestra caja de herramientas. Cuando se construye un nicho o entorno positivo y seguro, cada cerebro en su singularidad le damos la oportunidad de transformarse y desarrollarse gracias a la neuroplasticidad, permitiéndole alcanzar progresivamente a través de procesos respetuosos y sanos gran parte de su potencial. La clase no se centra en quién es él o la maestra solamente, sino en quiénes y en qué tienen para aportar desde su diversidad y riqueza las y los estudiantes también. Como conclusión,
Un maestro o maestra se le nota cuando ama y respeta lo que hace y para quienes lo hace. Esa será siempre la mejor metodología. El arte trata en gran parte de lo emocional, de cómo lo vivimos y cómo lo transmitimos. ¿Cómo vamos a trabajar en esto si nuestras clases bloquean a las demás personas en algún sentido? Y bueno, esto es básicamente como un texto que quise compartirles hoy, que resume un proceso muy lindo que he tenido individual, pero también con mis estudiantes acerca de cómo he decidido abordar la enseñanza de la composición. Felicitaciones, Natalia. De verdad, tremendo. Hay como un pasearse por como el escudriñar realmente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza. Es como poner el proceso cognitivo junto con el proceso creativo y cómo desarrollarlo de una manera integradora desde el respeto y la valoración. Increíble, Natalia. Te felicito por tu escrito. Emociona mucho. Muchas gracias. Es potente, súper potente. O sea, esperamos entonces esas charlas que nos va a dar para deleitarnos ahí con su sabiduría y fascinante. Muy lindo lo que has hecho, Natalia. Bueno, y seguimos con la docencia y nos vamos entonces con nuestra querida Marcela Laura Perrone. Cuéntenos, ¿cómo ha estado usted como profesora? Aparte de a veces muy abatida por lo que No, significa es el que quiero realmente tomar un montón de cosas de lo que dijo Natalia porque me parece súper importante que estamos deconstruyendo primero un modelo humano, ¿no? La primera cuestión es cómo nos posicionamos en ese rol. Y que cuando está basado en la escucha y cuando está basado en el respeto, bueno, hace toda la diferencia, porque salimos de querer padronizar y de querer imponer estéticas, ¿no? O quizá lo que nos ha pasado muchas veces es que no estaba bajo la figura de la imposición, pero había sutiles presiones para que los discípulos, y lo digo en masculino plural muy a propósito, los discípulos siguieran la línea, la estética de quien estaba enseñando o de tal compositor canónico que se estaba estudiando. Y por ahí la propuesta es, bueno, conozcamos muchas técnicas, muchas obras de diferentes lugares, con diferentes propuestas, diferentes preguntas, y tomemos alguna de estas técnicas, practiquémosle a modo de juego, ¿no? Como si fuera justamente esto de la caja de herramientas. Bueno, a ver si quiero servirme de esto, lo conozco, lo pongo en práctica, pero no se trata de componer algo propio haciendo una copia, ¿no? Es como separar una parte más de la ejercitación o de la práctica o del entrenamiento o del juego, si se quiere. ¿Por qué no? Es una palabra que me parece que es muy apropiada también para este contexto. Y después confiar y darle libertad a cada persona para que componga lo que realmente quiere componer, y darle respeto y darle libertad para que haga eso, aunque por ahí uno o une no iría por ese camino, pero creo que para tomar esa postura hay que tener mucha empatía, mucho respeto, capacidad de escucha, bueno, todas cosas que nos estamos hacer en realidad como sociedad, ¿no? También, o que quisiéramos que vayáramos más por ese lado, me parece. Y después, otra cosa de las que dijo Natalia que me parece súper importante y sí, también la tomo porque la pongo en práctica, es esto de que componer no sea algo de una minoría privilegiada, de algún genio, ¿no? Que anda por ahí suelto, sino incluso plantear momentos de creación en otras materias, que supuestamente no son incluso de la carrera de composición, como, no sé, taller de folclore, taller de música popular, y en lugar de hacer covers, proponer componer a partir de una consigna, que puede ser un ritmo o una base armónica o un texto, o a veces me sorprendo para bien y la gente dice, no, pero sí, yo escribo.
al final mucha gente hace muchas cosas, pero no se le da desde la universidad el contexto para que muestren eso que hacen afuera de la universidad. Entonces es también un poco dejar de proceder con ese modelo arcaico de la tabula rasa y tomar las tradiciones familiares, las tradiciones individuales, las prácticas que vienen haciendo con esa escucha, con esas cosas que traen también proponernos hacer algo, ¿no? Entonces es más dialogado, siento que el modelo es más dialógico y hace toda la diferencia desde el año 2006, por lo menos para mí en la Argentina, tener educación sexual integral, porque es enmarcar, bueno, que algunas producciones o que algunas circunstancias han estado signadas por modelos de violencia, ¿no? Que lo podemos escuchar o que podemos, no sé, nos puede impactar todavía hoy una letra, pero obviamente no lo vamos a cancelar, porque tampoco es la idea, pero sí que entendemos que responde a otro contexto y bueno, y qué otras maneras de hacer, qué otras maneras de escribir nos surgen ahora a partir de este replanteo de estudios de género, ¿no? Como para decir, bueno, está, no hace falta reproducir el pasado, lo conocemos, lo estudiamos, tal cosa la valoramos, pero bueno, ahora estamos en 2022 y estamos en otra, digamos. Muchas gracias por tu aporte, querida Marcela, y sí, muy cierto eso, estamos en el 2022 y queremos conocer cómo lo piensa el 2022, cómo se sitúa en el 2022 la querida Antonella Cupertari. Cuéntenos, ¿cómo lo visualiza usted? ¿Qué tal? Bien, bueno, yo empecé la carrera, cuando empecé a estudiar pensé que iba a terminar la licenciatura, ¿no? Eso era como, que tenía esa idea, iba a hacer la licenciatura y iba a terminar. Y cuando terminé, empecé a estudiar el profesorado. Y a mí me sirvió mucho el profesorado, la carrera y las materias ahí, porque realmente uno empieza, bueno, a mí me pasó que empezás como a replantearte las maneras en las que aprendiste y cómo vas a enseñar, básicamente. Porque, bueno, yo empecé dando clases particulares, después teniendo una inscripción, y uno empieza muchas veces a dar clases como a uno le enseñaron. Entonces, empezar a replantearte las maneras, distintas maneras de aprender, de enseñar, lo que es el sujeto, que todos no aprendemos de la misma forma, que no todos llegamos igual, lo empezás a pensar, a mí me pasó, lo pensé yo como fui como estudiante y cómo voy a ser como profesora y cómo serán quizás mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, uno piensa, bueno, ¿qué sería eso que uno va a enseñar? ¿Qué es lo que uno enseña? ¿Qué música se enseña? ¿Qué referentes está mostrando? A replantearse también la manera de enseñar, ¿no? Eso que estaba diciendo y la manera de aprender que uno tuvo. Entonces a mí me sirvió muchísimo tener este paso por el profesorado para replantear un montón de cosas en lo que vengo haciendo y lo que pienso hacer, lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, no sé, entrar en ese conflicto, ¿no? Y en esta cuestión que decían las compañeras, Marcela, Natalia, Paula, de esto de darle voz a lo que lleva al alumno, ¿no? De no imponer o no estar tan cerrado, tan sesgado en una estética, por ejemplo. Eso uno, como decía Paula, aprende mucho haciéndolo, pero también teniendo esta oportunidad de replantearse cómo uno aprendió y cómo se enseña, y teniendo otras perspectivas. Por otro lado, también me sirvió haber pasado por otros lugares, a mí personalmente, no solamente, como había dicho, no pasé solamente por la Universidad de La Plata, sino pasé por otros lugares, y bueno, uno también, en relación a lo que decía Candela, bueno, se va abriendo un poco, por lo menos a mí me pasó eso, y
Y también me sirvió, obviamente, bueno, estar acá en Redcla, que esto que creo que decía Marcela, de que uno, bueno, nos estamos conociendo y a mí empecé a conocer un montón de músicas de compañeras que están componiendo ahora, de otras compositoras, y también lo tomo para enseñar y para mí, para aprender, eh, y conocer también tanto las distintas maneras de pensar la música, de crear. Yo estoy en la mesa de ahora que en Redcla, que vamos a mostrar la mesa de procesos creativos, y uno está, no sé, es fascinante ver las maneras de pensar la música, las maneras distintas que crear, y bueno, tener esa apertura sirve un montón. Y también, bueno, como comenté recién, también pasé por una inscripción en la Facultad de Artes. Bueno, y una de las cosas que se veía, bueno, se sigue viendo, es la poca cantidad de alumnas mujeres que siguen habiendo ahora. Eso, bueno, llama la atención, y también me llama la atención bueno, los programas de estudio, que si bien hay eh, algunas cuestiones en común a los que yo estudié antes, ¿no? Cuando empecé, que ya pasaron algunos años, bueno, de a poco se van viendo algunos cambios, ¿no? Se van ingresando algunos repertorios nuevos de, de algunas compositoras. Yo creo que ahí hay que seguir igual eh, tratando de modificar eso, pero bueno, de a poquito es como que eso eh, se va haciendo más fresco, me parece, se va replanteando. Yo personalmente he visto eso. Así que... Oye, qué bueno, Antonella, lo que tú nombras, que es, aquí por lo menos en Chile se dio de que ser profesor era como de baja estirpe respecto de ser compositor. Por lo tanto, el saber metodologías del aprendizaje o de cómo enseñar era como el profesorcito, el de colegio, ¿me entiendes tú? Y no estaba enfocado que eso era súper importante también para enseñarlo dentro de la universidad. O sea, el ser profesional de la educación creo que es súper importante como aprendizaje o como herramientas para poder enfrentar cualquier tipo de enseñanza en la materia que tú quieras. Así que muy bueno ese punto, Antonella, muchas gracias. Y bueno, ¿cómo sería la profesora Candela? ¿Cómo se visualiza ella? ¿Cuáles serían las mejoras y cuál es el plan de contingencia que usted quiere implementar para mejorar la enseñanza de la composición en Argentina? Y sinceramente yo en este punto todavía no me veo como profesora, es más, estoy replanteándome mucho el tema de qué voy a hacer en el futuro, porque he estado un poco desmotivada este último tiempo, digamos, a no sentir mucho acompañamiento por parte de mis profesores nunca, y la poca conexión es como que llegó un punto en que me anoté otra carrera, para así decirlo. Como que dije, bueno, voy a seguir, me voy a recibir como compositora, pero no sé si lo voy a ejercer. Así que estoy todavía medio planteándome, me interesa mucho todo lo que dicen ustedes, porque me parece sumamente necesario para que después no surjan estudiantes como yo, desmotivadas, que no tienen ganas ni siquiera de enseñar, porque creo que a mí no me han sabido enseñar, entonces es medio difícil todavía procesar eso de cómo me vería yo como docente. Yo empecé haciendo el profesorado y me cambié a la licenciatura. Cuando yo empecé solamente había la opción de profesorado, y después se abrió la licenciatura y yo me cambié por eso mismo, de que decía, no porque no me gusta enseñar, me he parado por ahí en aulas, o bueno, yo doy clases de piano, me gusta enseñar, me gustan, pero en cuanto a composición es como, no sé, siento que algo ahí todavía me falta, que todavía no lo he encontrado, así que cuando me reciba, que lo voy a hacer. Pero sí me interesa mucho todo lo que dijeron y les presté sumamente atención a cada cosa que dijeron, porque dije, sí, esto es re necesario. Pero así, personalmente, es como que todavía
tengo mucho que pensar. Fuerte lo que dices, querida Candela, porque precisamente lo que uno quiere evitar es la deserción. Y creo que ojalá que quienes te hagan clase o tus compañeros puedan ver esto y se den cuenta del daño que le pueden hacer a una persona al desmotivarla, haciéndola flaquear en su vocación, en su decisión de vida. Yo creo que uno podría hacer cualquier cosa que quisiera en la vida, pero hacerlo por decisiones de querer disfrutar la vida en sus distintas dimensiones, ¿me entiendes tú? Pero no porque te tratan mal en una parte no te sientes valorada, y eso creo que es algo que le tenemos que poner atajo, y por eso uno sigue y sigue, y dice, ¿y por qué insisten tanto? Porque aún hay casos como el de Candela en que se necesita replantear esta situación. Bueno, en el caso mío, que yo hago clases en la Universidad Alberto Hurtado y en la Universidad Católica de Valparaíso, bueno, la Alberto Hurtado fue la primera universidad en Chile, luego con la Universidad de Chile, en que mujeres hicieran la cátedra de composición. Eso fue un hecho histórico. Luego se suma el postítulo en composición de la PUCB y también digamos, en el postítulo y luego en el pregrado. Pero estamos hablando recién del siglo XXI, ya bastante avanzado el siglo XXI, en donde se empieza como a dar esta oportunidad, que también me parece como tan trágico que se vea así. Te voy a dar la oportunidad de que hagas clase para que se vea que queremos hacer equidad de género. Desde mi planteamiento como profesora, yo siento que para mí el concepto de crear involucra demasiados procesos, involucra a la persona entera. Cuando uno lo estudia desde la taxonomía de Bloom, crear es el proceso cognitivo más alto, que es más complejo. Primero hasta observar, analizar, ¿cierto? Poder identificar. Y hay varios procesos cognitivos y el más complejo, ¿cierto? Pasando por el analizar, llega, ¿cierto? La creación. Y dentro de ese proceso, yo siento que es importante entender los otros procesos para llegar a ese que es crear, pero no para darle un elitismo. Es como, hoy la creación, casi como esa figura de Dios haciendo, ¿cierto? Separando las aguas y haciendo el cielo y el mar, sino que tiene que ver con que hay que hacerse cargo de esa creación. Y yo creo que esa es como la etapa más importante porque finalmente, por lo menos en este país, se ha ido jibarizando la formación educativa en todas sus materias, en todas sus disciplinas, a un concepto súper operacional, casi como prender el celular y ponerle una aplicación. Coloque esto acá, ahora baje por aquí, ahora camine por allá. Ahora el sistema de evaluación también se ha ido, digamos, reduciendo en donde la reflexión, el deducir, todas esas prácticas que tienen que ver con poner en práctica cómo yo relaciono mis conocimientos, se ha ido quitando por cosas objetivas. ¿Qué nota ve ahí? Un do, perfecto, sabe música, excelente. Entonces, yo he estado luchando contra esa formación operacional respecto de una formación deductiva. Y el problema de colocarse en una formación deductiva es que tú tienes que motivar a que la persona crea en el riesgo. Porque componer es un riesgo constante con una misma, con que el gusto le gustará a algo. O sea, hay un montón de factores que empiezan a influir en esto de componer. Pero sobre todo porque involucra lo que es la identidad. Yo compongo o creo algo que me identifica. Entonces, cuando la identidad está en riesgo, es súper fuerte. O sea, tienes que educar de tal manera para que esa identidad o esa forma de pensar o esa forma de creer, de trabajar con el sonido finalmente, no necesariamente tiene que ser una melodía, una música, entre comillas, establecida en un género determinado, sino que tiene que saber cómo te relacionas con el entorno sonoro, el mundo sonoro y cómo tú quieres plantearte en él. Y cómo ese planteamiento se crea como en un discurso, en un diálogo con los demás, con las personas. Entonces, yo le digo, cuando yo le enseño composición, yo no sé si realmente estoy enseñando composición, yo quiero enseñarles como a descubrirse,
Y a ellos les planteo ciertas cosas que son súper importantes, que tiene que ver con, primero, observar mucho, mucho, mirarse, mirar el entorno para contextualizarse, luego analizar esas cosas, analizarse y analizar todas esas cosas, esos acontecimientos. Oye, es que yo fui para allá un día de visita a tal pueblo y aprendí esto, incorpóralo, te tocó. Oye, es súper importante. Yo le decía, las compositoras y compositores, cuando viajaban, o sea, mira, estas sonatas son de la época en cuando Haydn viajó por no sé dónde. Estas son cuando Bartók venía de vuelta de no sé dónde. O sea, como que se habla de esos contextos históricos como con mucha naturalidad y ahora hay como que justificarlo todo. Y yo le digo, yo lo único que tengo que justificar es si usted me dice que quiere escribirle algo al del oboe y me hace un sol bajo la llave de sol, eso no lo va a tocar un oboe. Ahora, si el sol lo hace durar 10 horas, también le tengo que hacer la observación que un instrumentista de viento no va a poder tocar 10 horas esa nota. Pero son cosas técnicas, no estéticas. Entonces, yo creo que es súper importante como empezar como ubicar que en realidad uno lo que facilita son, como decía bien la Natalia, tools. Yo digo, son herramientas. Yo le puedo enseñar, el contrapunto es una técnica, una herramienta. Usted si quiere puede hacer un contrapunto que suene al siglo XVI o barroco, o puede tomar los elementos del contrapunto y aplicarlos a una idea musical que usted tenga. Pero el contrapunto es una técnica. Entonces, cuando tú empiezas a mostrarles que mientras más técnicas sepas, mientras más conoces los instrumentos, mientras más dialogas con intérpretes, con las personas que pueden hacer sonar lo que a ti se te ocurre en la cabeza, tu sensación de creación es más amplia y más segura. Y eres capaz de correr el riesgo de enfrentarte a tu propia música y que tu música sea tocada y escuchada. Entonces yo creo que es súper importante moverse de lo estilístico como a la técnica. O sea, decir, si yo te estoy pidiendo una sonata, tenés que hacerme una sonata. Es como cuando alguien estudia cocina, si te están pidiendo hacer un postre de tal manera, tenés que hacerlo y no que, que me se me ocurrió hacer esto, ¿me entiendes? O sea, creo que también es súper bueno contextualizar qué cosa uno pide cuando uno enseña composición, ¿ya? Y sobre todo porque estamos enseñando en un espacio que se llama universidad. Y la universidad significa el universo, la universia. Por lo tanto, no podemos estabilizarnos en una estética. Nosotros tenemos que tratar de ser facilitadores, de mostrar la mayor diversidad de posibilidades, de mundos sonoros, de cosas, ahora que está todo tan accesible, ¿cierto? A diferencia de cuando estudiamos nosotras, de poder empezar a decir, mira, así suena el mundo, con partitura, hay otros que no tienen partitura, hay otros que mezclan elementos, hay otros que se vinculan de una manera con sus pueblos originarios, estos se vinculan de esta manera con sus coterráneos, con el mestizaje, o sea, enfrentarse a la realidad. Y yo creo que eso es súper importante para mí como darles esa seguridad o entregarles ese repertorio de diversidades a mi estudiantado. Y finalmente siempre termino con una como reflexión, que es como, ¿fue necesario formalizar la composición dentro de la universidad? Como carrera universitaria, como estudiar medicina, como estudiar leyes, como estudiar pedagogía, por ejemplo. No lo sé. Siempre digo, por una parte la dignificó, porque siempre es como, que compone, anda con la guitarrita, saca tres acordes y cree que es músico, ¿me entendí? Es como, está esa como mirada de que el arte que uno hace es como de poca monta, ¿me entendís? Tú es como una cosa sencilla, si tú le pasas un iPad a un estudiante o una estudiante y le pones una app, una aplicación y te puede sacar una canción mejor que la que hiciste tú. Entonces está esa cosa de bajar del perfil y como de insultar la labor del artista. Entonces, por una parte, yo siento que la universidad la dignificó al incorporarla no solamente como una rama artística, sino que como una carrera universitaria. Pero por otra parte, siento que esa misma formalidad ha hecho que ciertas personas la hayan coartado de conocerla en su diversidad y haberla encasillado en estéticas para poder definir si realmente eras o no eras compositora, si te parecías o no a un modelo sonoro identitario de alguna época que para mí ya es media vintage.
Entonces, claro, porque si te dicen que tenés Y que bueno, sonar como... perdón, Ah, a ver, ahí está el tema de la actualización, ¿no? Perdón la interrupción, pero es no, decir, esa persona que se formó con tal figura, con tal obra como un paradigma de los años 60, bueno, nada, siguen pasando muchas cosas y de ahí lo de la permanente actualización de las personas que estamos en la docencia, ¿no? y, pues, y eso significa conocer mucho, descubrir, estar informándose, y yo creo que eso es lo más importante, pero yo creo que la creación nos hará libres, como decía, para que libres en el sonido, libres en relacionarnos, como decía Lene Alexander, la composición para mí es mi manera de relacionarme con el mundo para ser feliz. O sea, yo creo que hay que enseñar una composición que sea precisamente eso, necesitamos personas felices, personas que se cuestionen, que vayan como indagando, curiosas, que te inviten a decir, oh, mira lo que hizo, mira cómo suena esto, como la interdisciplina también, es tan importante cultivarla. Así que sí, como profe es un gran desafío, y yo creo que lo más importante, que es el tema con el que ya vamos a ir cerrando la mesa, es precisamente cómo nos hemos hecho cargo de los referentes en nuestro siglo y cómo hemos podido diversificar la biografía, cómo hemos trabajado en ello para que realmente la perspectiva de género sea una realidad en la docencia, en la composición latinoamericana. Entonces, para abordar el último punto, que de verdad ha estado muy interesante, se nos ha ido como avión esta sesión, de verdad, sí, muy interesante todo lo que han aportado, muy nutritivo. Ustedes pueden visitar el canal de la Redcla, ahí van a encontrar los otros capítulos de las charlas y de los seminarios anteriores. También van a encontrar música, así que visiten el canal de YouTube de la Red Latinoamericana de Compositoras, ¿cierto? Y pueden encontrar, ¿cierto?, nuestro trabajo y mucho material para que este punto ya no sea un agujero negro, sino que sea ya algo que esté empezando a ser subsanado. Entonces, partimos con nuestra querida Natalia Trujillo. Cuéntenos, ¿cómo va esa reivindicación de las bibliografías tan escasas que nos fueron a nosotras? Bueno, vale, para mí fue maravilloso conocerlos a ustedes, conocer a la red, o sea, creo que esa ha sido mi mayor fuente de bibliografía de compositoras. Ustedes mismas, las maestras que ustedes mencionan, o sea, todas las compositoras que integran la red. La verdad es cuento y es algo que he hablado, que hemos hablado en otros colectivos de mujeres en los que hago parte, y es que a mí me toca anotar los nombres porque como no se mencionaban, o sea, los nombres de compositoras no se mencionaban nunca, entonces siempre anoto y trato como de volver a leer sobre ellas, y en mi clase, pues obviamente hay que enseñar siempre lo que es el canon, es importante, pero también se ha dado apertura por lo que las niñas están componiendo, a conocer sobre compositoras. Entonces siempre les llevo una obra para piano o un musical, por ejemplo hicimos una obra de teatro donde cada una de ellas inventaba una amiga imaginaria que era compositora, entonces le ponía el nombre que ella quisiera, el tipo de música que quería que quisiera esa compositora. O sea, trato siempre de ser insistente porque creo que hay una deuda bibliográfica enorme en todo el mundo, no solo en Colombia ni en Latinoamérica. Entonces siempre trato a través del juego y de la curiosidad abrir esas reflexiones en clase, y la verdad ha sido bastante bello, además porque las mismas niñas reconocen de que siempre les han hablado de Beethoven, de Bach, de Chopin, y yo, bueno, ¿qué compositora conocen? Y quedan como, ay, sí, profe, hay que conocer compositoras. Entonces también creo que hacernos preguntas en las mismas clases es importante, con compañeros y compañeras de la universidad que constantemente ven que publico sobre la red y sobre compositoras. También pienso que el estar nombrando y ser un poco intensa, muy intensa, ha ayudado porque me dicen, Nati, si tú no publicas eso, yo no caigo en cuenta que jamás toco una obra de una compositora. Voy a buscar, o de pronto dime en dónde hay una biblioteca, o bueno, en qué páginas puedo conseguir repertorio de compositoras. Entonces creo que esa ha sido mi manera, ser un poco intensa. Ser un poco intensa y ser parte de esa reivindicación de la mujer en la composición, que ha sido enorme y ha sido desde siempre.
Muchas gracias, querida Natalia. Qué lindo escuchar tu entusiasmo ahí de cómo reivindicas, sobre todo esa preocupación siempre como desde la infancia, como desde la curiosidad. Muy interesante ese aspecto a resaltar. Querida Marcela, usted, ¿cómo lo ha hecho? Cuéntenos. Y bueno, me gusta el entusiasmo de Nati, me subo también ese entusiasmo que me hace deconstruirme y preguntarme cosas, y también la miro en la ventanita del Zoom a Candela y le digo, vos, no hay manera de que dejes de componer porque vos sos compositora, Candela, al margen de la carrera o de las personas que ocasionalmente estén como docentes en estos momentos. O sea, eso no se puede detener. Una vez que abriste ese torrente, no difícilmente se detenga. Pero sí me parece que hay algunas cosas que todavía hay que seguir trabajando en cuanto a temática de género y que por supuesto no es exclusivo del ámbito de la composición, se ve también en la interpretación, en la dirección orquestal, ¿no? Por caso sigue todavía habiendo bastante prejuicios a nivel popular de qué tipo de instrumentos son aptos para las niñas y cuáles no, y cuáles para los niños, y viceversa, ¿no? Todo está todavía bastante todo binarizado, ¿no? Y eso nos permite, no nos permite darnos otras posibilidades de imaginación y de exploración. Entonces, lo que a mí me parece que hay que ir en ese camino de construir esa cuestión binaria, llevar la educación sexual integral que justamente tiene que ver con los estereotipos y los mandatos que todavía nos continúan condicionando inconscientemente y nos continúan afectando, ¿no? Pensar en que nos podemos dedicar a la dirección orquestal, nos podemos dedicar a tocar bronces o percusión, y que también ellos se pueden dedicar a la pedagogía o a tocar el arpa, la flauta, y no van a tener el fantasma de verse conflictuados con su identidad de género, ¿no? Salir un poco de esa cosa de los siglos anteriores. Sí, me parece que falta como un poco más de trabajo de rescate y de discriminación positiva, o sea, las figuras femeninas en la composición, en la dirección, traerlas expresamente a la clase y más que nada para observar cuánto nos ha sido negado, nos ha sido escamoteado, lo que ha sido subestimado por la historia oficial, ¿no? La historia de la música, las clases de análisis. Entonces me da la impresión de que todavía nos faltan bastantes años de discriminación positiva para, como cuando en las clases de instrumento dicen, bueno, y obligatoria una obra argentina, ¿no? Porque si no nadie toca el compositor argentino, bueno, y por ahí tengamos que poner también un poco de insistencia en el cupo de género para que eso después se haga costumbre y ni siquiera sea necesario recordarlo. Bueno, toquemos algo latinoamericano, toquemos algo de nuestro país, toquemos algo de alguna compositora. Hasta que no lo decimos, como dice Natalia, no se ve, no se recuerda. Ah, cierto. Ah, mira, hice 10 años de la carrera de piano y nunca toqué una compositora. Caramba, no naturalicemos eso. No podemos naturalizar eso. Muchas gracias, querida Marcela. Y precisamente en esa labor estamos, en no naturalizar precisamente el olvido y la ausencia. Querida Paula, ¿usted cómo lo ve ahí? La veo llena de libros maravillosos, guitarra, tiene de todo, el arsenal completo ahí para arremeter con la perspectiva de género. Sí, tengo la suerte de tener un estudio en mi casa y que es mi lugarcito que sobrevivió en pandemia. Eh, pero bueno, no, me surgen muchas cosas que, primero, esto que planteaba Natalia de este espacio de la red, cómo comenzaron las primeras charlas hace 2 años, entendiendo que se cruzaban experiencias, que se cruzaban historias de vida en diferentes países para cientos de compositoras que integramos este espacio. Y creo que los cambios tienen que empezar por tomar conciencia, ¿no? Esto que hablamos al principio acerca de qué significa la perspectiva de género, digamos, visibilizar el problema como para empezar a construir soluciones. Y yo creo que esas construcciones de soluciones tienen que venir en Latinoamérica desde un lugar muy propio, muy nuestro,
anclado en lo que es nuestra realidad, que es una realidad compleja, múltiple, que está integrada por tantas culturas, tantas y tan increíbles culturas. Digamos, nosotros estamos peleando no solamente con el capitalismo, con el patriarcado, sino además con el modelo conservatorio impuesto por los colonizadores, un modelo estructurado en el siglo XIX, en donde los roles de cada persona que se dedicaba al arte estaban diferenciados, cosa que antes no era así, digamos, empezar a decir, bueno, vos sos compositora, vos sos pianista, vos sos arpista. Antes, las músicas, digamos, cuando uno estudia las biografías, ya que nos imponen un modelo centroeuropeo, ¿por qué el del siglo XIX, cuando antes era una cuestión más como comunitaria, más allá de que las mujeres estuvimos excluidas siempre o invisibilizadas, no es que no existíamos? La historia nos negó el lugar que merecíamos, pero bueno, eso también es no solamente importante hablarlo, sino recuperar todo ese repertorio. Por suerte hay muchas mujeres investigadoras que se están dedicando a eso, pero ¿qué es hablar desde lo nuestro, ¿no? ¿Qué es hablar desde Latinoamérica en el siglo XXI como mujeres? Y entender nuestra realidad compleja. Y en el caso mío, bueno, encaré, a partir también de empezar a meterme cada vez más en la militancia desde el feminismo, dos proyectos. Uno fue, que está relacionado con lo que hablamos al principio, de ver en mi unidad académica los porcentajes de ingresantes y egresadas por carrera, entonces visibilizar esta temática de que hay más mujeres que ingresan de las que egresan, es decir, que sigue existiendo una idea expulsiva en algunas carreras de mi unidad académica, y cruzándola con personas de esta red y con otros grupos me doy cuenta que eso es una realidad que por desgracia compartimos. No es lindo compartir esa realidad, tenemos otras cosas más lindas. Y el otro trabajo de investigación fue un proyecto que inicié con Carolina Carrizo, que es otra integrante de esta red, en esta institución educativa que les contaba, que daba clases de composición, para hacer un banco de datos de obras de compositoras. Estuvimos todo el año pasado trabajando en eso, en recopilar obras que estén pensadas, situadas para las características de nuestros alumnos, un poco como para, bueno, esto que también planteaba Natalia, ¿no? Decir, bueno, no solamente estamos, sino que acá está lo que estamos haciendo, no tenés que salir a buscar repertorio. Estamos facilitando la posibilidad de acceder a obras que están compuestas, estudiadas, para que los estudiantes las puedan tocar. Es decir, que el hecho de no ampliar el repertorio instrumental que muchos docentes trabajan con sus alumnos tiene que ver con una decisión ideológica y no por desconocimiento, ¿no? Esa es una cuestión que nos pareció importante formular. Porque también, tomando lo que dijiste, Valeria, con respecto a tomar la responsabilidad y a jugarse cuando uno hace una obra, como docentes, trabajar sobre modelos y utilizar siempre los mismos repertorios, es fácil. Digamos, para nosotros como docentes de composición, plantear un espacio de investigación, de producción creativa, de trabajar teniendo en cuenta la diversidad de los estudiantes, es muchísimo más complejo. Y ahí también nos estamos jugando cuando tomamos ese rol, porque todas las teorías están armadas, digamos, todas las teorías de Centro Europa, digamos, y las de comienzo de siglo, Schoenberg, Ditele de la Motte, bueno, todos los famosos cánones, es un corpus de obras de 60 obras que toman, desde el clasicismo hasta el comienzo del romanticismo. Es decir, que tenemos toda una teoría de enseñanza de la composición que muchas de nosotras estuvimos transitando, armada por 50 años de historia centroeuropea y un canon de 50 obras, digamos. Es decir, que es muy fácil tomar ese manual y aplicarlo. Y creo que un poco lo que a mí me interesa de este espacio no solamente es compartir experiencias y dialogar, sino la construcción en conjunto, ¿no? Digamos, sumar ideas, hablarnos, pensarnos, y darnos cuenta de que, bueno, que somos varias las que estamos intentando tirar un poco más de la soga para romper estos mandatos que nos han atravesado, pero que hay que romperlos. Precisamente, Paula, y muy certero lo que tú dices, o sea, es un riesgo salirse del modelo,
y no querer, o sea, y buscar nuevos referentes porque tienes que estudiar. Entonces, como que esa bulia también que existió en la docencia es súper fuerte de romper, porque finalmente es como sentir que tienes que hacer más trabajo. En cambio, el otro ya está hecho. Es como agarrar el cuaderno con hoja amarilla y empezar a seguir enseñando lo mismo. Bien, querida Antonella, cuéntenos usted cómo lo visualiza, cómo se presenta con esta idea de referentes ya para enfrentar un siglo XXI con perspectiva de género. Bueno, a mí me parece esto que Paula decía, esto de la construcción en conjunto y también tomando lo que decía Natalia de la red, no solamente esta red de compositoras latinoamericanas, sino la red, o sea, armar redes en conjunto, repensarse y tomar lo que hay en esa red para también lo que uno va haciendo como docente o como compositora, eh, sirve mucho. O sea, me parece que es lo que más sirve, porque también para romper un poco con esta idea de la individualidad, ¿no? Del compositor, también esa idea muy tradicional, compositor, compositora que trabajaba solo, ¿no? Aislado, un poco aislado, que por más que nos aislemos para trabajar, uno está también, está el otro, la otra. O sea, por más que existe ese momento, tener estas redes, creo que es por ahí. Y a mí me pasó antes de entrar en la red que me sentía un poco en esa, ¿no? Media aislada, y lo sentí necesario, ¿no? Entonces, me parece, yo creo que es por este lado, por estar en contacto con la otra y pensar y repensarse con la otra y conocer, bueno, otras músicas y pensar también la educación y la composición desde otros lados. Así que yo por ahora bueno, lo pienso desde ese lado y me quedo con eso. Muchas gracias, Antonella. Y claro, lo colaborativo yo creo que también nunca fue una opción en la enseñanza de la composición. Y yo creo que ha costado que se integre así como composiciones, porque está el derecho de autor, entre comillas, como un poco ahí arraigado, la propiedad intelectual. Entonces, crear estos espacios colaborativos, claro, rompe con muchos esquemas establecidos. Así que muchas Sí, gracias por esa también con observación. el esquema de la competencia, ¿no? Y Claro, todo esto que conlleva la vieja escuela, el modelo más tradicional, exacto. el concurso y el premio, como que es el modo operandi, así. Sí, tiene toda la razón, querida. Bien, Candela, ¿y usted? Vamos, ¿cómo lo piensa? ¿Cómo cree que debiese ser? Sí, esto de los cánones europeos siguen igual. Cuando yo también empecé a estudiar composición era también el manual de Schoenberg como la Biblia, y después era siempre lo mismo, y cuando yo preguntaba por qué no vemos obras de compositores mujeres, me decían cosas como, y bueno, viste que las mujeres son como los hombres en danza. Es como que, sí, sí, son cosas textuales que me han dicho, yo tengo buena memoria, así que por ahí me acuerdo muy bien las frases. Y bueno, después por ahí me pasaba que esto, bueno, estar más con la tecnología, buscaba por mi cuenta, pero también lo que encontrás en internet puede ser bastante ambiguo. Por ahí si buscas de referentes compositoras mujeres, te salen cosas como muy acotadas o te sale lo mismo de que, bueno, que no hay mucho material, no sé qué. Entonces llegó un punto que decía, ucha, no hay compositoras mujeres, ¿qué pasa? Y entonces cuando empecé a viajar un poco más, porque si me pasa esto que debe pasar en todos los países, pero Argentina como que pasa todo por Buenos Aires y Córdoba más que nada. Y quienes estamos en otras universidades medio que no existimos. Es más, cuando yo he ido a otros encuentros me dicen, ay, se estudia música en el sur, yo pensaba que se venían para acá. Me lo dicen. Sí, pero cuando me he ido a esos encuentros, ahí fui conociendo a otras compositores y fui haciendo los contactos, y así también fue como conocí a la red, porque de Córdoba me hablaron de esto y eso, pero es como que, no sé, como que todavía falta más circulación, y por más que, bueno,
la ventaja que tengo internet. A la vez buscas internet y tampoco es que hay mucho, o es todo muy ambiguo lo que se encuentra. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de redes, como es la red, ayuda un montón, porque después te das cuenta de que somos un montón. Somos un montón que estamos actualmente creando y está buenísimo eso, porque yo en un punto en serio estaba como, bueno, no hay compositoras mujeres, ¿qué hago? Encima mis profesores mucho como, ni bola me dan como eso. Quizás ahora cuando pasó más todo lo del movimiento Me Too, se pusieron más mis profesores como, oh, veamos cosas de mujeres, y, oh, Candela, ¿vos qué te interesa? Mira este tema. Me decían cuando un año antes, cuando había hecho una obra con Ni Una Menos en un concierto, me dijeron, bueno, tu obra no va a ir a lo último porque tu temática no es tan importante. Pero 2 años después... Perdón, ¿lo podés decir de vuelta? Porque creo que no lo escuché bien. ¿Tu temática no es qué? No es tan importante para cerrar un concierto. Había hecho una obra de Ni Una Menos. Okay. Había hecho que todas las instrumentistas eran mujeres, todas tenían pañuelo violeta, todo, había hecho toda una puesta en escena, había grabado un video con más de 40 mujeres de mi universidad, había hecho una coreografía, todo, porque yo estudié baile aparte, entonces por ahí meto un poco de mis otras artes, pero mi obra no era tan importante como para cerrar ese concierto. Y cerró un compañero con una obra que había estrenado ya el año anterior. No importa. Y dije, bueno, en su momento fue como que dije, bueno, está bien. 2 años después, cuando quedé en un festival internacional con esa obra, mi profesor dijo, agarró, le gustó mi obra de nuevo y la puso como temática para componer a los varones que venían atrás mío. Le puso como temática componer una obra de Ni Una Menos. Y me lo contó así como, sentiste orgullosa, porque... Y yo agarré, y con las pocas veces que me he enfrentado al profesor, le dije, no es una temática, no es un punto a decir, bueno, ahora compongan una obra. Yo la hice porque me salió, porque necesitaba hacerla, no porque vino un profesor y me impuso a hacer una obra con la temática Ni Una Menos. Porque después, claro, quedaba yo como que también fue una consigna para mí. Y encima... El plus era que justo era un año de varones que estaban todos siendo escrachados en mi universidad. Disculpen, acá hay demasiado material. Creo que hay material para 1 hora y media más. Es tremendo todo esto que estamos escuchando, ¿o no? Y nada, y yo le mandé un audio a mi profesor que me clavó el visto, jamás me respondió, no sé qué pasó con esas obras, pero yo le dije que si hacían eso y lo ponían como una temática, yo iba a levantar la voz y iba a hacer una protesta. Y de ahí no me respondió. Que fueron de las pocas veces que, digamos, me enfrenté. Porque me dio como mucho, así como tantos años yo pidiendo cosas y yo hago una obra que en su momento me la desestimaron un montón y después de repente me la reconocen y la toman como temática y se la dejan a este grupo justo de varones violentos. Fue como un montón. Después Paula se pregunta, o nos preguntamos, ¿por qué hay tanta deserción? O sea, las personas como Cande que se aguantan todo este maltrato y aún así deciden continuar adentro de una institución, o sea, las dificultades personales de tener que componer y de exponerse, además está todo este entorno que, repetimos, 2022, parece que todavía no se ayorna. No, bueno, por eso digo, intentaron como mostrar otra imagen cuando se empezó a explotar todo esto un poco más, pero nada, yo venía de años anteriores que antes de que explotara todo les daba igual, entonces como, no sé, muy raro. No, pero también yo creo que lo terrible de esta situación es cómo se tergiversan cuestiones que son luchas absolutamente de base. Es como cuando te dicen, bueno, llamamos a una mujer para este cargo, entonces tenemos perspectiva de género, ¿no? No es eso. No es eso. Lo que vos decís con tanta indignación, Candela, es así. No se puede usar un tema porque pueda llegar a estar de moda en este momento. No es una moda, no es algo que quede bien, sino que es una lucha, es una reivindicación, es un pedido de derechos y además es, qué sé yo, es visibilizar que nos están matando.
Entonces no se puede tomar como temática para un año, como tarea para el hogar. Y me parece que eso es lo peor, digamos. Es muy fuerte todo lo que estás contando. Además, bueno, yo también viví situaciones muy violentas cuando estuve en composición. Dejé la licenciatura porque no podía enfrentarme a las clases con la persona que me violentaba, hasta 5 años después, que era más grande y tenía más recursos. Como decís vos, sos muy chica, y entonces ahí es más difícil. Pero además jugar con este tipo de temáticas para supuestamente visibilizar algo es bastardear y quitarle sentido a una lucha política muy fuerte que se está dando en la Argentina, bueno, y también en el continente. Triste. Sí, un poco lo que decía Vale que cada uno, cada una investigue qué es lo que quiere componer de acuerdo también a sus experiencias y sus vivencias. Esa fue la experiencia fuerte y compartida de Cande, y hacer de eso un modelo que copien todos sus compañeros. O sea, es no entender realmente todo lo que implica el compromiso individual a la hora de componer, y esto de exponerse, de jugarse, como decía Vale, implica todo eso. No es recorrer ningún camino seguro, ni siquiera esto, el hacer la temática de moda, no es una moda. No, encima, bueno, también eso que me intentó hacer el profesor como la psicológica de, sentite orgullosa e inspiraste esta tarea. Y ahí me confesó algo que yo ya venía sabiendo desde toda la carrera. Dice, igual, vos no sos tonta, me dijo, vos ya te diste cuenta que modificaste todo el programa de composición a raíz de tus composiciones. Esto es muy fuerte. Yo cuando en primer año teníamos que hacer una obra minimalista, esa era la consigna. Yo hice una obra para 2 pianos y marimba. Después que terminé ese año, al año siguiente puso la consigna hacer una obra para pianos y otro instrumento. Bueno, yo pensé, casualidad, no pasa nada. Al año siguiente había que hacer una obra con un instrumento inventado. Yo hice una obra, agarré una rueda, no sé qué, la modifiqué, y a la vez se me ocurrió poner un video de fondo. Modificó la consigna al año siguiente, hacer una obra con un instrumento inventado y un video. Al otro año, así fue todos los años. Yo creaba algo, me sacaba esa creatividad y la ponía. Después hice una obra para danza y electrónica, hice una obra para... O sea, así fue con todas mis obras, toda la carrera. Entonces me acuerdo que yo en un momento llegué y dije, yo hice una obra que era un dibujo, porque a mí, bueno, he hecho muchas artes distintas en mi vida y una también es el dibujo. Era un dibujo, todo era, la partitura era un dibujo, con 4 hojas de cómo se realizaba, no sé qué. Y yo dije, profesor, si haces que en 4º año hagan un dibujo, yo ahí ya no te lo aguanto más, le dije. Esas fueron otras cosas que dije y no me respondieron nunca. Pero fue porque venía todos los años aguantándome que yo hacía algo y después me iba y lo replicaban. Y yo quedaba como que mi genialidad se perdía porque, nada, cosa que se me ocurría, cosas que después tenían que replicar los otros. Porque Andrea, usted se va a estar para escribir un libro, tiene que hacer una película, un documental de su experiencia universitaria, o sea, es súper fuerte. Creo que, porque por último ya, otorguemos un ápice de buena voluntad en ese hecho, pero aún así hay como una descontextualización completa de tu quehacer artístico, ¿me entiendes tú? Entonces, otorgándole incluso ese ápice de buena voluntad del profesor, aún así no está correcto en lo que hace, en lo que plantea, o sea, no, mal ahí, y que fuerte la experiencia. Bueno, vuelvo a insistir que por eso estamos en estos seminarios, porque finalmente todavía quedan, y no pocos vestigios, ni son vestigios en algunas partes de esta forma de accionar en la docencia de la composición. En el caso mío, a mí me ha tocado como tomar las referentes mujeres, analizarlas, me encanta analizar, eh, y hacer estudios que me permitan abordar temáticas compositivas con mi estudiantado. Por ejemplo, el uso del timbre en
y ahí, por ejemplo, analizo obras para que el uso del timbre, cómo lo ve Graciela Parasquevayo, cómo lo ve Lisa Lim, cómo está, por ejemplo, y tengo todo un orden de obras en que veo timbre, texturas también. Entonces voy, y en ese repertorio voy colocando composiciones tanto latinoamericanas como europeas y de otros continentes. Entonces también voy tratando de hacer como un espacio creativo que tiene que ver con analizar los contextos en los cuales se desarrollan las obras, y eso me ha ayudado un montón porque finalmente rompes con esa cosa que también se les ocurre instaurar, y ahora recuerdo mucho por qué sintonizo tanto contigo, Cande, y es que si veían obras de mujeres, es que la mujer compone de tal manera, medio delicado, medio así como... Yo me ponía a pensar cuando escuchaba esas explicaciones, yo decía, pensaba en Chopin, pensaba así como en Eric Satie, yo decía, ¿qué será para ellos esto? Como, no es delicado, ¿me entendiste? No sé cómo, ¿qué será lo delicado? Entonces, ¿alguien me puede explicar cuando un sol lo toca alguien que lo compuso una mujer y el sol, mismo instrumento, mismo registro, lo compuso un hombre, suena distinto? Es como, era esa cosa como insistente de no asumición de género, por lo tanto tengo que marcar el género en todos lados, incluso cómo se compone. Y eso para mí ya me parecía así como absurdo. Entonces yo le fui como, oye, si yo compongo una obra y ocupo 12 notas, esas 12 notas si las ocupó Arnold Schoenberg son las mismas, no van a cambiar. ¿Me entendí? Es como, hello. Es como, voy a usarlas con otra temática, con otra quizá estética, pero son las mismas 12 notas. Entonces como, eh, me parecía irrisorio que aún así necesitaban como clasificar genéricamente el tema de quién componía qué cosa. Y eso fue como un gran trabajo. eh, y en realidad también fue a raíz de eso que empecé a escudriñar de cómo poder como enseñar el nuevo repertorio y colocarlo en la bibliografía, e insistir en eso en varias otras asignaturas. Me pasó también que cuando ya tenías la pega hecha, decía, bueno, Valeria, como a usted le gusta que se incorpore la perspectiva de género, pásenos su trabajo para que incorporarlo acá, suba una carpeta Drive, y así nosotros podemos usar y yo así como, ya, ¿en qué momento esto ahora es de uso público? O sea, si yo decido publicarlo o subirlo con libre, así como acceso, es cosa mía, pero analicen algo que sea, pues más encima quieren que le hagamos la pega lista, pues. O sea, y eso también como que me molestaba. Pero sí lo bueno es que he podido clasificar el material que enseño por temática, y eso me ha ayudado mucho como a descubrir cómo se trabaja en la música desde distintas formas de pensar el sonido y la creación. Así que tenemos harto ahí todavía para seguir, y obviamente la red de compositores me permitió ir conociendo sus músicas, que son realmente maravillosas, son llenas de cosas tan distintas, de experiencias tan diversas, y creo que eso va nutriendo también las cosas que uno se imagina, porque finalmente componer es vivir imaginando cosas, que en algún momento se materializan o en papel o en un computador o en algún soporte específico. Y bueno, ya llegando al final de la mesa, que ha estado muy entretenida, como decía nuestra querida Marcela, podríamos estar horas, horas hablando, de verdad, nos falta el vinito acá, pero bueno, en algún momento ya será esto presencial, y creo que va a tener que ser como un seminario así como de un mes, si es que lo hacemos presencial. Para ponernos al día. Y para cerrar, me gustaría que cada una de ustedes hicieran una pequeña conclusión de lo que hemos hablado, ya para ir despidiéndonos. Recuerde que este seminario está disponible en el canal de YouTube de la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA. Este capítulo y varias otras mesas más, las conferencias y los conciertos comentarios. Hay harto material si usted quiere conocer lo que hacen las compositoras y compositores latinoamericanos. Usted puede acceder a este material sin ningún problema porque es de acceso libre. Está en YouTube, así que busque, y el que busca siempre encuentra, y algo lo va y la va a maravillar para poder seguir conociendo de nuestro territorio. Bien, partimos entonces para cerrar, querida Paula, un pequeño resumen ahí, una conclusión respecto a lo que hemos hablado.
Está difícil. Intentaremos. No, como para empezar con un hilo conductor, la enseñanza de la composición es creación, es generar nuevos discursos, e históricamente las mujeres no estábamos listas para eso. Entonces, por eso ha habido una intencionalidad de la historia de no relevar nuestras obras. Hay muchas compositoras que han trabajado y que se ha encontrado material y que se está recuperando y que se está visibilizando, y que eran conocidas en su época, pero que no llegaron a los libros, porque esas producciones eran de mujeres, y las mujeres eran, digamos, no eran aptas para eso, a ver si todavía había muchas que se contagiaban y lo seguían haciendo. Los roles que nos establecieron, los roles fueron muy fuertes, fueron muy marcados, y por desgracia siguen hasta el día de hoy. Por eso creo que las personas que quieran dedicarse a la composición, las mujeres, ni hablemos de la enorme invisibilización del colectivo LGTBQ+, creo que, bueno, que es una pelea que hay que seguir dando, porque la creación es algo que es inherente a cualquier ser humano. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos que no hay personas capacitadas para más que otras, sino que en todo caso hay personas que tienen más oportunidades de pensarse. Así que como compositoras, como docentes y como red de trabajo, como decía Candela, y como también planteaba Antonella, esta cuestión de construcción colectiva que nos ayude a ser más fuertes y a hacerles, tal vez a las que tenemos algunos años más, un poco más fácil el recorrido a las personas que ingresan, ver de qué manera podemos ayudar y brindar lo que tal vez nosotros no tuvimos. Me parece que está bueno también pensarlo así, de un modo solidario. Muchas gracias, querida Paula, por tu comentario final. Antonella, para palabras al cierre. Bueno, sí, básicamente suscribo con esto que comentaba Paula y con lo que dijo y con lo que comenté antes sobre la construcción, esto de construir en conjunto, la construcción en conjunto, desde este lugar, desde la Redcla, yo creo que es un lugar súper valioso, para mí lo es, y desde la red con otras personas, desde seguir construyendo en conjunto y seguir repensándose y replanteando cosas. Yo todavía estoy desconstruyéndome un montón de cuestiones como aprendiz y como futura profesora o profesora que estoy empezando a hacer ahora. Y para seguir creando también. Así que suscribo a esas palabras. Muchas gracias, querida Antonella. Cande, palabras al cierre después de su tremenda historia. Siempre To be intenso, continued lo que es la digo. Candela. Perdón. No, igual no la ha pasado tan mal, si no, no hubiera llegado. Sino que por ahí me replanteo estas cosas que digo, la verdad es que me aguanté bastante y sola, porque como dije, yo no tuve nunca compañeros ni compañeras, entonces me aguanté mucho sola. Y la verdad es que eso, yo creo que hay que replantearse por qué también hay tan pocas personas, porque también en general, bueno, siguen habiendo más hombres que mujeres, digamos, en la carrera, pero seguimos siendo pocas las personas dentro de todo que componemos. Y, y nada, esto que hay que seguir trabajando, y me parece muy importante esto que estaban diciendo ustedes de cómo abordan ciertas cosas desde su lado como docente, porque la verdad es que es algo admirable que yo no, hace un par de años nomás, ni siquiera me hubiera imaginado, además ni siquiera me preguntaba quiénes podrían ser, o sea, si había profesoras de composición, a ese punto, digamos, de inocencia, que yo digo inocencia porque, bueno, como que no me preguntaba esas cosas, simplemente iba, cursaba, y ya está. Después que me fui enfrentando con un montón de cosas, empecé a
a replantear. Y tampoco, es más, me di cuenta que nunca le di mucha importancia a esto, que nunca tuve compañeros y que no había mujeres después de mí. Entonces era como que yo veía algo como, voy pensando esto que decía, bueno, es que tal vez en mi universidad es chica, ¿viste? Pero y pensaba que solo pasaba por ahí en mi universidad y después cuando me fui enfrentando con otras universidades, no, pasa siempre, en todos lados, por ahí. Pero hay que seguir trabajando y el camino que están construyendo ustedes con sus estudiantes es re valioso y no sé, espero que si yo sigo en la composición que estoy, poder también hacer un cambio, digamos, de mi lugar, porque nada, yo no quiero que otra estudiante pase por lo que yo pasé, o mucho peor, porque no se sabe. Eh, y eso, hay que seguir trabajando y hay que estar en contacto y este tipo de redes ayuda un montón, porque nos damos cuenta que aunque parecemos pocas, cuando nos unimos somos un montón. Gracias, querida Candela. También palabras al cierre, querida Natalia, después de sus reflexiones, desde su espíritu de la curiosidad. Cuéntenos. Bueno, primero agradecerles por este espacio y todos los espacios en el que me permiten compartir con ustedes. Siempre aprendo muchísimo, siento que me renuevo cuando las escucho y me generan muchas respuestas, pero también muchas más preguntas, entonces muchas gracias. Bueno, creo que me impacta, primero que todo, lo que mencionan de cómo se ha borrado a la mujer y a las disidencias de la historia. Eso siempre me ha impactado y me impactará. Me parece súper, súper macabro. Y siento una profunda admiración por las mujeres antes de nosotras que lo enfrentaron prácticamente solas. Hay que tener una fuerza y una valentía muy grande para no rendirse, y me crea una gran curiosidad y motivación y alegría saber que ahorita estamos, lo que mencionaba ahorita Antonella, no solo nuestra red, sino que hay muchas más redes que se están originando en los diferentes países de Latinoamérica, pero también en el mundo. Y creo que eso de que cuando nos unimos, lo que dice Cande, cuando nos unimos somos muy fuertes, y no solo hay fuerza, sino que también hay ternura, hay comprensión, hay muchas cosas muy bellas que creo que nos ayudan también a ir sanando. Entonces creo que hay mucho, mucho trabajo por hacer, y agradecerles. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, querida Natalia, y qué bueno que siga haciendo su labor ahí en ese país para que la curiosidad de la creatividad no decaiga y no muera nunca. Así que gracias por su trabajo. Marcelita, querida, que se me enrabia ahí cuando se entera de cosas Sí, que no le gustan. no, lo que pasa es que es muy fuerte siempre, es verdad que todos nuestros encuentros y conversaciones son ricas, nos llevamos muchas cosas. eh, Esa es la sensación de que somos un montón cuando nos juntamos y podemos realmente cambiar cosas. Eso es muy poderoso y lo tenemos que seguir haciendo. Y también que hay un poderoso puente intergeneracional que hace que esa construcción colectiva de la que hablaban Anto y Paula sea a la vez una construcción horizontal, ¿no? No es que acá hay jerarquías de gente que tenga títulos y trayectoria y que le diga lo que tiene que pensar o cómo tiene que componer a otra persona. Eso también es muy, muy lindo, que podamos tener orejas, oídos para escucharnos y poder aprender de las más jóvenes y que haya una circulación de ese conocimiento, de esa experiencia. Creo que es una red amorosa, eso creo. Y que el enseñar composición, aprender composición, si es que existe la enseñanza sola, implica una apertura y implica un riesgo y también un respeto, y eso es lo que nos estamos dando acá en este momento, ¿no? Una escucha, un respeto y, y de ahí seguro que lo que va a salir va a ser mejor, va a ser diferente. Y gracias, queridas colegas, porque de verdad siempre es grato poder
encontrarse, hablar sobre todo de esta temática que tiene que ver con la enseñanza de la composición, ¿cierto?, en Latinoamérica. Creo que nos falta harto por trabajar. Espero que las nuevas generaciones también se fortalezcan con nuestra, digamos, con nuestro apoyo de poder crear nuevas referentes, mostrar las referentes que nunca fueron mostradas también, y cultivar un espacio de la creatividad donde las personas se sientan libres en esa búsqueda identitaria de cómo sonar, de qué queremos expresar, cómo hacerlo, con qué soportes hacerlo, cómo nos encontramos en un mundo creativo, cómo encontramos la reflexión en ello, cómo encontramos el goce, el disfrute también de aquellas cosas, el cuestionamiento. Yo creo que eso es muy importante en la labor artística, más allá de cómo utilicemos el material, sino que cuál es el rol que estamos cumpliendo en esta sociedad y hacia dónde queremos orientar nuestro trabajo. Creo que eso es súper importante de seguir cultivando. Creo que es muy importante conocer que el arte es un espacio que no tiene género. El arte es un espacio para habitarlo, para quien quiera crear, para quien quiera pintar, dibujar, fotografiar. Creo que son espacios libres de amarras. No necesitamos sellos, así, logotipos. Y creo que eso debiésemos encaminarnos hacia esa forma de relacionarnos en este mundo tan asfixiado que lo tenemos. Entonces, para mí es un gusto siempre poder trabajar con ustedes, con las compañías de la red. Y ya cerrando, les doy las gracias. Aquí está representado Argentina, Colombia y Chile con nuestras colegas, y puede ver, nuevamente les invito a que puedan colocar el canal de YouTube de la Red de Compositoras Latinoamericanas, vean este y otros capítulos, las conferencias, busquen la bibliografía. Va a haber una página web también con nuestra información. Estamos constantemente haciendo actividades, puede buscar las páginas en redes sociales también. Tenemos una página de Facebook donde pueden encontrar ahí a compositoras. Si es que necesita contactar a alguien, puede escribir sin ningún problema. Y bueno, las despido, queridas, agradeciendo siempre que este proyecto es gracias al financiamiento de Ibermúsicas. Que tengan una bonita jornada y les esperamos en una nueva oportunidad para conversar sobre los temas que tiene el seminario de la Red de Compositoras Latinoamericanas, REDCLA.